Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres. Hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora reconocen que todo aquello que me has dado viene de ti. El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido y reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es martes de la séptima semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico. Vamos a estar con el capítulo 17 del Evangelio de San Juan por 3 días, comenzando hoy. Y este capítulo 17 del Evangelio de San Juan encierra el testamento de nuestro Señor Jesucristo antes de enfrentar el Viernes Santo. Recuerden que hemos estado envueltos en unos capítulos del Evangelio de San Juan por estos días últimos de la Pascua que tienen que ver con el Jueves Santo. Todo lo que Jesucristo dijo Jueves Santo antes de enfrentarte al Viernes Santo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, se incluye el testamento de Jesús, las últimas palabras de Jesús. Yo sé que a veces pues pensamos que las últimas palabras de Jesucristo fueron las 7 palabras que mencionó y dijo y pronunció colgado de la cruz. Pero de lo que estamos hablando es de un testamento que ocurre el Jueves Santo y que nos pone y nos revela Juan, el evangelista, que Jesucristo dijo. Y es importante que nosotros estemos esos 3 días pensando en esto, especialmente para ti y para mí. Porque Jesucristo lo que vemos es que se preparó un testamento, preparó una oración especial, porque estaba a punto de llegar su hora. Y tenemos que pensarlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. ¿Tú te has preparado en materia de tu testamento? ¿Has preparado tú algún testamento? ¿Has presenciado tú la lectura de algún testamento? ¿Has sido tú destinatario de un testamento? ¿Cómo te has preparado tú para tus últimas palabras? ¿Qué vas a decir? ¿En qué vas a pensar? ¿A quién vas a reconocer? ¿Qué cosas vas a señalar? ¿Cuáles serán las cosas más importantes? Ve, las palabras últimas de una persona, a veces tenemos la oportunidad de saber qué dijo una persona antes de morir, qué señaló, a quién mencionó, qué no dejó de decir. Y estas son las cosas que tenemos que pensar, porque no solamente hay que pensar en la última hora de Jesús, tenemos que pensar también en nuestra última hora. Y en eso también nos enseña Jesucristo antes de la muerte de cómo debemos de enfrentar nosotros la hora. Aquí lo que vamos a ver es a un Cristo, hermanos y hermanas, que se preparó para su última hora, que sabía lo que iba a decir, y no solamente lo que iba a decir, sino que estaba bien convencido de que Él cumplió y llevó a feliz término lo que se le había encomendado. Y por ahí también nosotros debemos de tomar estos evangelios. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos la primera parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo, su testamento, que está en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11a, hasta el 11a. Y la idea fuerza es esta, hermanos y hermanas, que prácticamente nos deja saber con qué disposición debemos nosotros leer estas últimas palabras de Jesús. Jesús no deja nuestras conciencias llenas de miedo, hermanos y hermanas, ni llenas de pánico.
todo lo contrario, sino que nos deja las conciencias llenas de alegría, de felicidad y sobre todo de esperanza. Eso caracteriza el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comenzamos con una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dirigió a Dios Padre en su despedida? Se trata, hermanos y hermanas, de el último encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Estamos ante el testamento de Jesús. Vamos a estar con esto 3 días. Y también es conocido el capítulo 17 del Evangelio de San Juan como la oración sacerdotal. Jesús, hermanos y hermanas, lo que tú vas a ver aquí y lo que hemos empezado ya a reflexionar es su propia reflexión, la de Jesús, hermanos y hermanas, sobre su misión en el mundo. Ya por ahí nos está diciendo a nosotros que debemos nosotros incluir en nuestras últimas palabras o cuando llegue nuestro último momento en la vida, una reflexión de la misión que he tenido yo en la tierra. En eso tenemos que pensar tú y yo también. Veremos, hermanos y hermanas, aquí estos 3 días lo que preocupa a Jesús y los sentimientos de Jesús. Y eso mucha gente también lo quiere ver de nosotros en nuestras últimas palabras. ¿Qué le preocupa en este momento a esa persona que está a punto de partir o de morir? ¿Qué sentimientos son los que expresa y proyecta en sus últimas palabras, hermanos y hermanas? Hay personas que realmente sorprenden en sus últimas palabras, con secretos que nunca fueron revelados en su vida y ahora en el último momento sale la verdad a la luz, hermanos y hermanas. O a veces personas que estaban esperando hasta herencias y resulta ser que no estás tú incluido en la herencia. O sea que la lectura de un testamento y las últimas palabras de una persona pueden ser, hermanos y hermanas, para gloria de algunos y puede ser para la derrota de otros. Pero eso nosotros no lo vemos aquí con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, lo que vemos en esta oración y en este testamento es que intercede por nosotros. La continua intercesión de Jesucristo en la última hora, que no cesa, hermanos y hermanas. Todo el mundo sabemos nosotros que en materia de testamento, de últimas palabras, el lecho de muerte y teniendo esa oportunidad que a veces no todos tenemos o vamos a pasar por esa oportunidad. Lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas, en este momento es que hay personas que guardan las palabras que dijo su papá o que dijo su mamá, ¿no? Que estuvieron ahí en el momento de la muerte. Lo último que dijo papi fue esto, lo último que dijo mami fue esto, ¿no? Y sobre todo cuando son los últimos momentos de la vida, esas palabras, hermanos y hermanas, tú las quieres conservar. Y yo las quiero conservar también, claro que sí. Porque cuando decimos que conservamos las palabras, o recuerdo las palabras, o tengo en mi mente la memoria de lo que dijo mi mamá antes de morir, de lo que dijo mi papá antes de morir, es como guardar a las personas. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener con este capítulo 17 de las últimas palabras de Cristo en este testamento, hermanos y hermanas, ¿no? Recordarlas, tenerlas en memoria y guardarlas porque estamos guardando y conservando a Jesús en nuestras vidas. Jesús, hermanos y hermanas, en esta oración y en este testamento sigue hablando de nosotros como amigos, como lo había hecho con sus discípulos al comenzar toda esta discusión personal, íntima y al nivel no de siervos, sino de amigos. Y todavía Jesucristo sigue con ese espíritu hablándole a los discípulos. Hay personas que en el último momento no le hablan a los demás ni a la misma familia como amigos. Lamentablemente hay personas que le hablan a su propia familia hasta como enemigos en materia de revancha, de aprovechar la oportunidad para poner ciertas cosas en su sitio. Eso no es lo que hace Jesús aquí. ¿Cuál es el punto en el que Jesucristo más insiste? En eso es lo que nos vamos a fijar en este testamento, hermanos y hermanas. ¿Cuál es tal vez la frase, la oración más importante que Jesucristo dice en esta oración y en este testamento? Eso es lo que vamos a ver durante estos 3 días aquí, hermanos y hermanas. Hay que recordar aquí, importante, que se ve hoy en el texto bíblico que ha llegado la hora. Y esto tú lo recordarás que Jesucristo lo mencionó en muchos momentos, no de que había llegado la hora, pero ahora sí que menciona, ha llegado la hora, hermanos y hermanas. Y ese ha llegado la hora para Jesucristo el Señor es una glorificación a través de la pasión, a través de la muerte y a través de la resurrección. Mira todo lo que eso comprueba y lo que eso lleva. Igual para nosotros, hermanos y hermanas, en preparación a nuestro testamento, en preparación a nuestros últimos días, horas,
en esta vida, nosotros tenemos que ver que cierta forma debemos de responder a Dios, no como un Dios que nos ha quitado la vida porque nos llevó la muerte, sino un Dios a quien le tenemos que entregar la vida porque Él nos la dio y te la estoy entregando, y ese momento de entrega tiene que ser de frutos multiplicados, y lo hemos visto que eso Jesucristo nos lo enseñó. Por lo tanto, se glorifica, hermanos y hermanas, mi vida por lo que yo he vivido, por la pasión, los dolores que tuve que enfrentar, ahora por la muerte que tendré que enfrentar, y por la gloriosa resurrección también por la que yo he de pasar. Igual lo hizo Cristo, igual nos enseña a cada uno de nosotros. Es el final de la misión, hermanos y hermanas. Y en el final de la misión nuestra también en la vida, al igual que Jesús, lo que está en asunto es revisar, si así lo queremos ver, ¿verdad? Revisar qué ha pasado durante este tiempo y hablar sobre la presencia del Padre en nuestras vidas. Eso es lo que hace Jesucristo. En esta oración de Cristo, en este testamento de Cristo, Jesucristo revisa todos esos 33 años, hermanos y hermanas. Y Jesús proyecta que en su examen de conciencia, que en su revisión, hermanos y hermanas, lo que está hablando es de la presencia del Padre en su vida. Jesús, aquí, hermanos y hermanas, reconoce cómo la manifestación del Padre ha estado en Él. Y también Él se reconoce como que ha sido la manifestación del Padre para nosotros, para sus amigos. Igual yo, en cierto sentido, hermanos y hermanas, yo tengo que ser manifestación del Dios Padre para los que están cerca de mí. Los demás en la vida, si tú eres hombre y mujer de fe, se apoyan en tu fe. Si tú eres esposo de fe, tu mujer se apoyará en ti porque eres hombre de fe. Si tú eres mujer de fe como esposa, tu esposo se apoyará en ti porque eres mujer de fe. Si como padre y como madre eres hombre y mujer de fe, padre y madre de fe, tus hijos se apoyarán en ti. Y si tus hijos en un momento dado son hijos, hijas de fe, también nosotros nos apoyamos en ellos. Y si todos nosotros tenemos fe, nuestros amigos se apoyarán en nosotros. Y si ellos son también hombres y mujeres de fe, nosotros nos apoyamos en ellos. Eso es lo que tiene que ver el valor de la manifestación del Padre en la vida de Jesús. Por eso es que tú y yo nos apoyamos de Jesús, porque Él manifiesta la gloria del Padre. Y Cristo nos da a entender que nosotros debemos hacer eso también para aquellos que nos rodean. Esos amigos, hermanos y hermanas, que son los discípulos, los que creen en Jesús, los que siguen a Jesús, el Padre se los dio. En eso nos enseña Jesús en su testamento el valor que tenía, ¿no? Ustedes me los entregó el Padre, por lo tanto Él manifiesta su responsabilidad. Al igual que Dios te entrega un hijo, te entrega una hija, te entrega una esposa, un esposo, una madre, un padre, un buen amigo del alma, muchos amigos, hermanos en la fe, ¿no? Esos amigos el Padre se los dio a Jesús. Las palabras de Jesús, hermanos y hermanas, cuando tú las estudias aquí en profundidad, revelan ciertamente, ¿no?, que Jesús no vivió para sí. Este testamento de Cristo revela que Él no vivió para sí. Igualmente nosotros, en nuestro examen de conciencia de nuestra vida al pasar por este mundo, hemos vivido para nosotros en una forma egoísta o hemos vivido para los demás en una forma de ser un don para los demás. Y Cristo aquí enseña, hermanos y hermanas, que Él vivió para que nosotros tengamos vida en el Padre. Que nosotros tengamos vida en el Padre. ¿Es o no es misión eso para nosotros? Debemos irnos de este mundo con esa plenitud, para que otros tengan vida, para que mi esposa tenga vida, mi esposo, mis hijos y mis hijas. Vivir la vida para que otros tuvieran vida en el Padre. Jesús, hermanos y hermanas, sigue rezando por sus amigos, a los que deja atrás, porque Él se tiene que marchar, que continúan en el mundo, pero no son del mundo. Son de Dios y son hijos de Dios. Piensen eso. Seguimos orando por ellos, por los que se quedan, por los que les queda camino, por los que les queda años, por los que les queda experimentar el gozo, la tristeza, que les queda experimentar el dolor, la situación difícil. Hasta por ellos en el testamento hay que incluirlos en nuestra preparación, en nuestra comunicación con Dios en ese último tiempo, al saber que vamos a morir. No somos del mundo, somos de Dios.
somos de Jesús y ahora seremos signos y señales de nuestro Dios Padre del cielo. Y por eso manifestamos también nosotros, al igual que Cristo, en nuestro alrededor, con los nuestros, la gloria del Padre. Jesús expresa, hermanos y hermanas, claramente cuál es nuestro destino en este testamento: la vida eterna. Y es más, define la vida eterna en el versículo 3 del capítulo 17, por si acaso tú aún no sabes lo que es la vida eterna. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Esa es la vida eterna. Nunca se te olvida y nunca la pienses de otra forma. No es conocerte a ti, a Dios, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, que es nuestro Salvador y Redentor, que es Jesús el Cristo. Todo eso es lo que vemos hoy en la primera parte de este testamento, hermanos y hermanas, que ciertamente nos ayuda para unos momentos en que muchos de nosotros no queremos pensar, no queremos que llegue rápido, o que a veces queremos que esté lo más lejos posible, ¿no? Y Jesucristo nos da hasta incluso cómo debemos de prepararnos para enfrentar esa muerte. Vamos a concluir el día de hoy. Tenemos 2 días más para discutir este evangelio que es de importancia en nuestra vida al final de nuestro tiempo, ¿no? Esta es la conclusión, hermanos y hermanas. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo lo preparó para ese momento, igualmente a ti. Toda nuestra vida nos debe de preparar para nuestro último momento, ¿no? Para el momento de la hora. En las bodas de Caná, hermanos y hermanas, tú bien recordarás, donde Jesús fue capaz de decirle a su madre: no ha llegado mi hora. Jesucristo sabía cuál era su hora y cuál era su momento, y aquel momento no era su hora. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 4. Una vez, hermanos y hermanas, quisieron detener a Jesucristo, ¿no? Quisieron arrestar a Jesucristo y también no pudieron. Y Cristo señaló porque no había llegado su hora. En Juan 7, versículo 30, en Juan 8, versículo 20, sucede eso. No ha llegado mi hora, no era momento para apresarme, detenerme y llevarme a morir. Hay momentos en la vida en que tú y yo creemos que ha llegado nuestra hora, oiga, y no era nuestra hora. Algún milagro, ¿verdad? Algo sucedió que, wow, yo pensé que esa enfermedad me llevaba a la muerte. Yo pensé que aquel accidente iba a terminar con mi vida. Ha habido momentos en la vida en que no es nuestra hora, pero sentimos muy de cerca la hora. Eso también le pasó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Esto es importante. ¿Y por qué lo estamos diciendo? La gloria de Dios, hermanos y hermanas, es la vida de los seres humanos. Que tú y yo tengamos vida. Eso manifiesta Jesucristo hoy. No importa la situación, y escucha esto bien, en la que nos encontremos tú y yo, esos dramas en la vida que a diario experimentamos, a veces por semanas, meses o hasta años, en los que vivimos o estemos, hermanos y hermanas, pasando, acuérdate de esto, lo que importa es mirar en el centro de la historia que hemos vivido en esta tierra. Tú y yo tenemos que hacer ese ejercicio. Y también mirar en el centro de la historia personal tuya y mía. Y cuando te preparas para tu hora, hermanos y hermanas, y para tu momento de partida, o si lo quieres experimentar antes, vas a tener que descubrir la manifestación de Dios ahí. En el centro de tu vida tiene que estar la manifestación de Dios. En el centro de la historia del mundo tiene que estar la manifestación de Dios. De hecho, el centro de la historia está en el antes y después que provocó Cristo en el mundo con su venida y con su propio nacimiento. Así que eso es lo importante, esa manifestación de Dios, comprenderla y entenderla. Así lo hizo Jesús. Entonces, ¿cómo Dios hace todo lo posible, hermanos y hermanas? Porque participemos de su vida, de su divinidad, ¿no? ¿Cómo Dios hace eso posible? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cómo Dios hace posible que participemos de la vida que Él quiere que tengamos? ¿Qué tipo de vida es? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la disfrutamos? ¿Cómo la entendimos? ¿La aceptamos o no fuimos capaces nosotros de aceptarlo, ¿no? La vida completa, el centro es Dios. Jesús, hermanos y hermanas, sigue y seguirá intercediendo por cada uno de nosotros hasta en ese momento. Te ruego por ellos.
escuchamos hoy y vamos a escuchar en estos días. Te ruego por ellos. Y esa oración la debemos de escuchar todos los días en nuestros oídos, hermanos y hermanas. Por eso es en Jesús que podemos nosotros depositar toda nuestra confianza siempre y en cualquier momento. Jesús nos ha dejado marcados, hermanos y hermanas, por el Evangelio. Ha dejado su marca, ha dejado sus huellas en mi vida, y ya tú y yo no somos iguales. Desde el momento en que conocimos a Cristo por bautismo o por la experiencia de conversión que hayamos tenido en la vida nuestra, ha habido un antes y un después. Y eso tenemos que recordarlo cuando estemos en la última hora y en preparación de nuestro examen de conciencia. Ya no somos iguales. Eso es lo que Jesús quiere, hermanos y hermanas, que nosotros experimentemos, ¿no? A fin de vivir, experimentemos a Dios a fin de vivir a un Dios en plenitud, no a medias, no parcialmente, no por un momento o por un rato, sino que nuestra vida haya sido plenamente vivida por las cosas de Dios. Jesús no termina su vida terrenal, hermanos y hermanas, y esto es una bendición que aprendemos hoy, pues dejándonos en una situación triste o en una situación desafortunada, ¿no? Jesucristo, hermanos y hermanas, deja depositada en nosotros confianza en Él, alegría en Él. ¿Has visto tú eso? Y eso es lo que vamos a ver en estos días. Podemos depositar nosotros la confianza que Él ha depositado en nosotros, el amor, la alegría que deposita en nosotros. Esto es inspiración, hermanos y hermanas, porque otros en ese momento tal vez no hacen lo que Jesús ha hecho. Y todo esto tiene que ver, hermanos y hermanas, con una felicidad liberadora. El testamento de Cristo nos deja una felicidad liberadora. Dejemos una felicidad liberadora para los que sobreviven, los que se quedan, los que dejamos atrás ante nuestra partida. Esa alegría y esa esperanza, hermanos y hermanas, es la que hoy nosotros recordamos en estas últimas palabras de Cristo, de inspiración, y lo vamos a ver aquí por estos próximos 2 días. Hermanos y hermanas, terminamos con el Salmo en oración. Vamos a estar enfocados en este testamento de Cristo que va a ser de bendición. Pero el Salmo 67 de hoy es pues acertado para el testamento de Cristo. Este Salmo, hermanos y hermanas, nos pone al tanto que nuestra marcha en esta vida, ¿no?, junto a nuestra iglesia a la que pertenecemos, es una marcha de victoria. No lo olvides en tu examen de conciencia para prepararte para esa hora. Cristo resucitado, hermanos y hermanas, dirige a nuestra iglesia, al igual que Cristo resucitado nos dirige a nosotros. Y es por su Espíritu Santo que se hace presente y conduce con eficacia, hermanos y hermanas, a la iglesia y a nosotros en ella hacia un lugar determinado donde ya Él ha preparado un lugar para nosotros. De eso habla el Salmo 67. Oremos a Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana aquí, nuevo Evangelio, nueva reflexión. Que te vaya bonito hoy. Nos vemos mañana con el favor de Dios.